Belén, soy Ignacio Cárdenas y hoy te voy a hablar sobre el Méster de Clerecía y sobre dos de sus principales autores, Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita. Lo primero que hice fue dividir mi presentación en tres bloques distintos. El primero sería las características principales del Méster de Clerecía. Posteriormente sería hablar un poco sobre Gonzalo de Berceo, sus características, su poesía y sobre su obra Milagros de Nuestra Señora. Y por último hablaré un poco sobre el Arcipreste de Hita, más concretamente del libro de Buen Amor. Para comenzar, el Méster de Clerecía fue una escuela poética que se desarrolló en Europa durante los siglos XIII y XIV, a la par que la poesía juglaresca. Esta escuela fue cultivada única y exclusivamente por clérigos que pretendían adoctrinar a sus oyentes o lectores. Hubo un gran desarrollo cultural en el siglo XIII debido al auge económico, lo que hizo que se difundieran numerosos libros en latín y en castellano, lo que propició la creación de esta escuela. Los autores de esta corriente eran cultos clérigos que habían estudiado el quadrivium, que era el conjunto de las 4 artes matemáticas que se estudiaban en la Edad Media, y eran la geometría, la música, la astronomía y la aritmética. Aparte, eran sabios conocedores de la lengua. En cuanto al tipo de estrofa, era la cuadernavía, de origen francés, que era una estrofa de carácter culto. Esta estrofa la constituían 4 versos alejandrinos con rima consonante y continua, con un esquema A. En cada verso alejandrino existe una pausa que lo divide en 2 hemistiquios. Cada una de estas pausas es un verso de 7 sílabas independiente en cuanto a su cómputo silábico. Esta estrofa, es decir, la cuadernavía, es conocida también como tetrástrofo o tetrástrofo alejandrino monorrimo. Un ejemplo de este tipo de estrofa es el siguiente fragmento que voy a leer. Méster traigo fermoso, non es de juglaría, méster es sin pecado, caes de clerecía, fablar curso rimado por la cuadernavía. Así la vas contadas, caes gran maestría. Como podemos observar, tiene 14 sílabas cada verso y coinciden cada última sílaba de cada verso, o sea, IA. Por lo tanto sería 14A, 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 14A. En cuanto a su temática, es religiosa y también habla un poco sobre, algunas obras tratan sobre la historia antigua y otras son novelescas. En cuanto al estilo, es familiar y ameno y usa recursos juglarescos. Tiene intención didáctica y propósito propagandístico a favor de las órdenes religiosas, los monasterios, etc. En cuanto al segundo bloque, es decir, Gonzalo de Berceo, me gustaría decir que fue un poeta español, el primero de nombre, conocido en lengua castellana, fue el principal autor del siglo XIII. Este hombre se educó en el monasterio de San Millán de la Cogolla y fue el más importante representante del Méster de Clerecía. Depuró el idioma castellano creando la lengua literaria, para lo cual trasvasó numeroso vocabulario desde el latín y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicional y del Méster de juglaría. En su trabajo como notario eclesiástico y con la intención de paliar la decadencia de su monasterio, llegó incluso a falsificar documentos para conseguir que los reacios campesinos pagaran sus contribuciones al mismo. En cuanto a su poesía, trata sobre todo sobre el tema religioso y está constituida fundamentalmente por hagiografías, es decir, escrituras sobre materia sagrada y por extensión biografías de los santos, en especial aquellos santos a los que se daba devoción en los monasterios en los que había estado. Su obra más importante es Milagros de Nuestra Señora, aunque también existen otras como el duelo que hizo a la Virgen María el día de la pasión de su Fillo Jesucristo, otra que es del sacrificio de la misa, otra que es de los signos que aparecerán ante del juicio, etc.
Hablando un poco sobre su principal obra, Milagros de Nuestra Señora, me gustaría hablar un poco sobre la época. En esta época se le daba un gran culto a la Virgen María. En la obra exalta el poder mediador de la Virgen en la salvación de las almas. En cuanto a la estructura, se divide en dos partes. La primera parte es como la introducción, donde el narrador es protagonista, y Berceo, un remero, y trata sobre Berceo, que es un remero que entra en un jardín. Se da a conocer la fórmula del locus amoenus, que representa el amor como una enfermedad, básicamente. La segunda parte son 25 narraciones y demuestran su poder intercesor ante Cristo y su misericordia. Aparte muestra a la Virgen de una forma muy humana, fuerte, severa, etc., con rasgos humanos. En cuanto al estilo, esta obra posee una sintaxis más compleja. Uso de la retórica, aparecen comparaciones, metáforas, hipérboles, anáforas y cultismos, y también se apoya de recursos juglarescos como el vocativo o el estilo formulario. Bueno, pasamos al bloque 3, al Arcipreste de Hita, más concretamente sobre su gran obra, el Libro de Buen Amor. No tiene título esta obra, y en cuanto a la fecha, aparecen dos fechas de composición, no se sabe cuál es, el 1330 y el 1343. En cuanto al autor, hay dos hipótesis. Algunos expertos piensan que solo lo escribió una persona y otros piensan que lo escribieron dos por la diferencia que hay entre los dos fragmentos. Aunque en el texto se afirma que el autor de verdad es Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. Esta obra posee 1700 estrofas, la mayor parte en cuadernavía, aunque también se usan los metros juglarescos y también aparecen otras estrofas que muestran sobre todo el virtuosismo del autor. En cuanto a los recursos retóricos, los dividí en dos, los de la tradición culta y los de la tradición popular. Los de la culta utilizan un gran repertorio léxico y sintáctico, utiliza abundantes repeticiones y enumeraciones, aparte de los innumerables sinónimos, juegos de palabras y la utilización de la anáfora. También utiliza la interrogación retórica. Esto es una fórmula como, por ejemplo, decir, ¿vas a seguir echándole azúcar al chocolate? Utilizando la retórica. Y después los rasgos del lenguaje popular, como dije antes, utiliza en gran abundancia el diminutivo con valor afectivo, como por ejemplo, no sé, tu chiquillo ha crecido mucho, es con valor afectivo. También destaca la abundancia de los refranes. Posee una sintaxis desordenada, numerosas llamadas de atención al oyente, y en cuanto al ritmo, va cambiando, utiliza el humor, el chiste y de vez en cuando la ironía. Bueno, esto ha sido todo y muchas gracias, espero que te guste, Belén.